Bienvenidos a su live en vivo, consultas fiscales por FTA, Escuela de Negocios. Vamos a esperar que la gente se conecte. Mi nombre es Robert Felipe Medina, amigo y asesor de ustedes. Mucha gente conectándose. Hoy vamos a hablar de retenciones IR17 y retribuciones complementarias en viernes de impuestos. Saludo a la doctora Martínez, a Santana 1181. Ahí se une Kisairi, Mr. Yoma, Fiordalisa, Joanny se acaba de unir, Pichardo. Mucha gente uniéndose. Vamos a darle unos minuticos más para que entren más personas. Y comencemos a hablar de retenciones y retribuciones complementarias. Saludos a Siriani, Dolores, Carlos José. Si tienen preguntas que tengan que ver con retenciones de impuestos, retenciones de IR17, retenciones de retribuciones complementarias, favor irlas preparando y poniéndolas para irlas respondiendo. Buenas noches, Carlos. Saludos, Ana Rodríguez. Saludos, Siriani. Elisa Piña anda por ahí. Saludos a todos, señores. Vamos a hablar viernes de impuestos. Bien, ¿qué son las retribuciones complementarias y qué son las retenciones? En República Dominicana, el artículo 309 del Código Tributario establece que cuando tú le hagas pago a un tercero, hay que hacer unas retenciones. Por ejemplo, si le pagas a un abogado honorarios, entonces tienes que retenerle a ese abogado, si es una persona física, el 10% del monto que le vayas a pagar. Y les recordamos a todos que ese monto es sobre el valor del servicio, no tiene que ver con el ITEVIS. Le facturaste o un abogado te va a cobrar 10,000 pesos por un servicio y a esos 10,000 pesos es que le va a retener el 10%, que es lo que establece el artículo 309. Igual si pagas honorarios, si pagas comisiones, si pagas cualquier servicio que tiene que ver. Saludos a Lidia. Yuneidi anda por ahí. O sea, en otras palabras, cuando le paguemos a personas físicas en República Dominicana servicios, ya sea de honorarios, de comisiones o cualquier pago que se haga que no sean servicios técnicos, hay que retenerle el 10% de impuestos sobre la renta. Y eso es una responsabilidad, señores, es una responsabilidad de la empresa que hace el pago. Ok. Es una responsabilidad de la empresa que hace el pago. Saludos, Lidia, y vemos el mercadito de Yuli que también se unió. Entonces, yo necesito que si ustedes tienen negocios, si ustedes tienen algún tipo de empresa, emprendimiento,
que entiendan que hay un riesgo fiscal con todo lo que ustedes hacen. Ustedes no están solos en el mundo. Ustedes tienen un estado, ya sea aquí en República Dominicana, ya sea en Estados Unidos, que va a cobrar o que te manda a retener, no que va a cobrar, te manda a retener un porcentaje del valor que tú pagas. Lo que pasa muchas veces es, señores, que nosotros obviamos esos pagos o esos valores que hay que retener. En la mayoría de los casos. Saludos a Cindy. Entonces tenemos que aprender cuándo hay que hacer una retención y cuándo no. Le pagué a un abogado o le voy a pagar, me quiere cobrar 10,000 pesos más ITEVIS. La ley establece en el artículo 309 que debe retener el 10% del impuesto sobre la renta sobre el valor del servicio y el 100% del ITEVIS. Si él te hace una factura, por ejemplo, de 10,000 más ITEVIS, que serían 11,800 pesos, tú le vas a retener los 1,800 de ITEVIS y le vas a retener el 10% del valor del servicio. En ese caso, mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo hace, pero el Código Tributario establece que si tú no haces eso, no es válido el gasto. No es válido, ustedes lo sabían. Lo que pasa es, y lo decimos en las conferencias, en los cursos, que como la DGI a las pymes, a las pequeñas empresas, no las audita, no las revisa en físico, quizás no se dé cuenta, pero el día que necesita algún documento tuyo y eso no esté con el debido proceso, lo que establece el artículo 309 o la norma 0205 en caso de retención de ITEVIS, tú no vas a poder validar ese gasto. Y otro punto importante en el impuesto sobre la renta es que los gastos tienen que ser lo que sirven para conservar y mantener el ingreso o la renta neta imponible. Tú no puedes rebajar cualquier gasto de tu contabilidad, que tú seas el dueño del negocio. Tiene que ser gasto que tenga que ver con el negocio. Quiero ver preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen para seguir desarrollando el tema de las retenciones? Los leo, vamos a ver, pregunten. Vamos a ver, aquí saluda Ana Lebrón. Miren, otro punto importante en las retenciones son las retribuciones complementarias. ¿Qué es una retribución complementaria? Una retribución complementaria es un beneficio individualizable que le entrega una empresa a un empleado. Por ejemplo, un director ejecutivo de un departamento, la empresa le paga el servicio doméstico, le paga el colegio de los hijos, le paga también la vivienda. Como esos gastos, en su mayoría, no son un gasto de la empresa, sino un beneficio individual a esas personas, entonces la empresa tiene que pagar el 27% de retribución complementaria por regalar lo que no le corresponde, porque todos tenemos, si tenemos negocio, un socio que aunque no puesta un centavo en tu empresa, le corresponde el 27% de lo que tú ganas. Me explico de nuevo. Si tú tienes en tu empresa un ejecutivo que le asignas vehículos, le pagas el colegio de los niños, le pagas cualquiera de los elementos que estamos hablando, en ese caso tú tienes que retenerle, tienes que pagar el impuesto de la retribución complementaria, que son beneficios individualizables que tú has creado con el empleado. Alguien preguntó por aquí que en caso de un plomero, los tapiceros, el artículo 70 del reglamento 139/98 establece que cuando estemos hablando de temas de plomería, temas de tapicería, mantenimiento, fumigación, a ese tipo de pagos se le retiene el 2% en base a una renta presunta. O sea, se estima que se gane el 20% y el 10% de ese 20% resulta ser un 2 del total. Entonces, a ese tipo de pagos se le retiene el 2%. Albañil, carpintero, plomero, electricista, persona de limpieza,
transporte, se le debe retener un 2%. Pregunta aquí Geraldo Franco, ¿cuál es el proceso de las retribuciones complementarias? Lo explicaba Geraldo. El proceso es el siguiente. Suponte que tú tienes un apartamento alquilado para un ejecutivo, nada más para él. Y ese apartamento tú pagas 50,000 pesos de alquiler, más ITEV y todo lo demás. Como tú tienes ese apartamento alquilado y este uso exclusivo de ese empleado, no lo usa todo el personal de la empresa, es individual. Para la empresa poder rebajar esa factura de su contabilidad como gasto, debe pagar el 27% del valor de sus 50,000 pesos todos los meses como retribución complementaria. Que al final resulta ser que realmente no se puede aprovechar el gasto. Porque como tú estás pagando ese gasto por otro, la DGI te castiga para que tú pagues el 27% por regalar el ingreso. Y ustedes preguntan, ¿y cuál es el objetivo de la DGI con eso de la retribución? Que tú le pagues en efectivo a la persona ese dinero para que él pague su impuesto sobre la renta cuando lo recibe. Si la empresa, en vez de pagarle un apartamento de manera directa y la gente del apartamento le factura a la empresa, se lo paga a él en efectivo para que él sea que pague su apartamento, pues entonces ahí el impuesto lo va a pagar el empleado cuando recibe el dinero, no la empresa. ¿Entienden? Eso es lo que ocurre regularmente. Tenemos a Madeline. Los intereses pagados a personas físicas también llevan una retención del 10% de impuestos sobre la renta, señores. Los intereses que ustedes pagan de personas físicas también llevan un 10% de impuestos sobre la renta. Pregunta aquí Ana, que esos intereses de las personas físicas, ¿qué pagan? Igual los intereses pagan el 10%. Igual los pagos al exterior, señores. Hay muchísima gente que hace pagos al exterior y no hace retenciones. Si usted le coge prestado a un banco del exterior, cuando usted le paga su cuota de capital más intereses, debe retenerle el 10% de impuestos sobre la renta de los intereses. Si usted le paga un honorario a algún profesional fuera del país para que le dé mentoring, para que le dé coaching, para que le dé un servicio internacional, usted está en la obligación de retenerle el 27% del impuesto sobre la renta. Muchísima gente no lo hace. Vamos a ver qué dicen aquí los muchachos. Dice Juan que en caso de una compra a una persona constituida, ¿cuál sería la retención que aplica? Cuando tú dices, Juan, una persona constituida y alguien que esté registrado en la DGI como persona física o una empresa. Me gustaría que lo aclares, Juan. Dice Sensi que estamos aquí a nutrir el conocimiento. Gracias, Sensi. Veremos a Gerardo Franco que pregunta: luego de aplicar el 26% de las retribuciones complementarias, el gasto es deducible. Claro, Geraldo, lo que estamos haciendo ahí es que ya tú validaste el gasto. Al final el gasto, si tú ves lo que significa, no es deducible nada, porque tú lo registras como gasto en la contabilidad, pero pagaste el 27%. En el caso de lo que son 100% de uso personal. Porque, por ejemplo, hay gastos como los de los vehículos, que hay una parte que es uso de la empresa. Por ejemplo, en el caso de los vendedores, el 80% de los gastos, la DGI estima que son de uso de la empresa y solamente paga retribución por el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, pago 10,000 pesos por un vehículo de un vendedor, ya sea en mantenimiento, en combustible, lo que sea, de esos 10,000 pesos, el 80% es gasto, que son 8,000, y se paga retribución por 2,000 pesos porque la DGI entiende que hay un uso personal del 20% de ese vehículo que no se usa en la empresa realmente. Pregunta Mila de Santana: ¿son personas físicas, son profesionales independientes como abogados? Sí, las personas físicas, la DGI los nombra como profesionales liberales y especifica el 309 sin que esta enunciación sea limitativa, y eso incluye a contadores, abogados, ingenieros,
publicistas, administradores, que sean personas físicas. Aquí vemos a Tania de Olio, Fernando Eduardo Fernández, Licamari, saludo Fernando, Omar, Cindy. Cindy, cuando tú dices, pero también esa persona... bueno, sí, mira, lo que pasa es, Cindy, en el caso para responder a Cindy Morillo, la legislación dominicana es territorial, o sea, tú nada más pagas impuestos por los ingresos que se generan en República Dominicana. Estados Unidos, que tiene una legislación universal, o sea, si tú eres ciudadano americano, si tú eres residente en Estados Unidos y pagas impuestos allá, tus ingresos son universales. En cualquier parte del mundo que tú generes ingresos, tienes que ir a pagar impuestos a Estados Unidos. Entonces, esos impuestos tú puedes deducírtelos allá con una carta que te den aquí en República Dominicana. Por ejemplo, Cindy, vamos a suponer que yo te contrate para que tú me des unos servicios de contabilidad allá en Estados Unidos. Cuando yo te pague esos servicios en Estados Unidos, yo te voy entonces a retener el 27%. Y te voy a dar una carta diciendo que aquí en República Dominicana se te retuvo el 27% de impuestos por un servicio que tú tienes en República Dominicana. Entonces tú vas a presentar esa carta en el IRS alegando de que como tu tributación es universal, el Estado estadounidense tiene que aceptarte esa retención como parte deducible de tus impuestos allá en Estados Unidos. No sería doble tributación, sin. Sí, exacto, Juan. Si la persona física está registrada, igual lleva la retención. A menos que sea un negocio de único dueño. Por ejemplo, una ferretería, una farmacia que esté registrada como persona física. Obviamente ahí no lleva la retención porque ya él es una empresa como negocio de único dueño, aunque tenga registrado al nombre de la persona física. Pregunta Siriano, en caso de realizar una compra de manera informal, ¿es válido realizar algún tipo de retención? Me refiero a alguien que no esté legalmente constituido. Claro, para eso la DGI te da lo que ellos llaman el comprobante de compras. Si tú le compras a alguien que no está registrado en ningún lado, tú estás obligado, según la norma 05-2019, a generar un comprobante de compras. Y ahí le vas a retener el 10% si es una persona que tiene un servicio. Y si es una compra de un producto, le vas a retener el 2% y el 100% del ITEVIS. Vamos a ver quién más. Vamos a Cecilia Rosario, Manuel Jiménez, Francisco Novas. Cindy dice que gracias. Ferber se acaba de unir. Excelente, dice el Camari. Guzmán Mateo. Ramón García. Miren, otra cosa que se pregunta mucho con el tema de retención es el tema de los gastos menores. O sea, si tú realmente, ¿a qué yo le hago gastos menores cuando estoy trabajando en contabilidad? Aquello que es misceláneo, aquello que son dieta, viáticos, peajes, esos son gastos menores. No es todo lo que sale por caja chica. O sea, es una línea muy fina y lo establece claro la ley. Yo le voy a recomendar a todos los asesores que nos están viendo y a las personas que tienen negocio que para cualquier persona que esté en el mundo de los negocios, esté viva, es obligatorio entender un poco cómo funciona el sistema fiscal donde vive. Les voy a poner un ejemplo. Usted le va bien como profesional, lo nombran en un sitio que le pagan más de 350,000 pesos, whatever, en cualquier sitio del mundo, o tiene un buen trabajo o un emprendimiento, y usted se compra un apartamento o una casa que vale 10 millones de pesos y la compró financiada. ¿Usted sabía que usted va a tener que pagar un impuesto que se llama IPI? Que la pagan las viviendas que valen más de 7 millones, 7.7 millones de pesos de valor. O sea, usted tiene que informarse de eso. ¿Por qué? Porque si usted está generando recursos,
Mientras más recursos te generen, más leyes tributarias hay para que esos recursos vayan al Estado y el Estado en teoría lo distribuye de la mejor manera posible, aunque eso no sea así en la práctica. Entonces tu deber como ser humano, como contribuyente, en cualquier parte del mundo que tú estés, es enterarte cuáles son las leyes fiscales que ocupan tus ingresos. Yo recuerdo en el caso de los médicos, hace poco tuvieron un lío por el tema de las retenciones, que ganaban en 2 consultorios diferentes, les pagaban 40 por un lado, 40 por otro, fácilmente en ninguno de los dos les retenían impuestos, pero cuando tú sumas las dos partidas en el año, mensualmente debieron haberles retenido impuestos. Pero como no lo saben, y esto es como la Biblia, señores, aunque usted no se sepa los 10 mandamientos, si usted no cumple con las leyes, adivinen para dónde van. Para el infierno fiscal. Pregunta Juan: ¿cuánto se debe retener a una persona física constituida cuando se realiza una compra de bienes? Ejemplo, un repuesto o un comedor. Un 2% del valor del servicio y el 100% del ITEVIS. Juan. Cuando una persona me hace un trabajo de plomería y soy persona jurídica, solo debo retener el 2% y tienes que... miren qué es lo que pasa, señores. El ITEVIS, presten atención con este concepto que voy a explicar. El ITEVIS que genera cada transacción, el ITEVIS es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que son las siglas ITBIS, ITEVIS. Entonces, cualquier transferencia de bien tiene implícita un ITEVIS. Si un plomero, por ejemplo, te dice, mira, el precio o el costo del servicio son 10,000 pesos, el documento que va a hacer contabilidad es 10,000 más ITEVIS, que van a ser 1,800. Y va a ser una factura de 11,800 pesos. Ahora, ¿qué pasa? El ITEVIS tú no se lo vas a pagar al plomero, se lo vas a retener. Y de los 10,000 le va a retener un 2%. Que lo que pasa es que uno lo simplifica para que la gente, como la gente no maneja mucho el tema de los impuestos, mira, es el 2% y ya. Porque el ITEVIS, el efecto es cero, pero sí se reporta y hay un procedimiento tributario que hacen las empresas que cuando hay saldo a favor tienen que pagar el ITEVIS que retienen. Pero si no hay saldo a favor, el ITEVIS, el efecto es cero en ese caso, pero se transparenta en la transacción. Seguimos viendo. Sí, igual, un 2% Juan en una compra. Eso es así, dice Guzmán Mateo Consulting, que tenía entendido que si una persona física me da factura con crédito fiscal vendiendo materiales, no debo. Es correcto, porque ya él se convierte en un negocio de un único dueño, Guzmán Mateo. Si es una persona física que te entrega comprobante porque tiene un negocio, una ferretería, una farmacia, en ese caso no lleva retención porque ya él se convierte en un negocio de único dueño y es agente de retención. Me pregunta Ana Rosina que si tiene gastos de viaje al extranjero, no tengo factura fiscal, hago un comprobante de gasto menor, pero a veces son muy grandes, ¿existe algún tope para los gastos menores? No, Ana Rosina. De hecho, si tú puedes, los comprobantes fiscales de gastos menores no tienen un límite. La norma 05/2019 establece que tú puedes poner como gastos menores los viáticos, los viajes y demás llevas aromáticas, independientemente de sean grandes o no. Que yo recomiendo que usted trate de conseguir valor fiscal de todo y que lo menos posible tiene que hacerle gastos menores. Pedro, mira, en el caso de las personas físicas, aunque estén registradas como honorarios, si no son agentes de retención, hay que retener el impuesto sobre la renta. Por precaución, tú se lo retienes. Te voy a poner un ejemplo. Alguien que está registrado, pero él declara una vez al año. Si tú no lo retienes, él no va a pagar ese impuesto en el mes.
Es el mismo tratamiento que un comprobante de compra. No hay problema, Manuel, puede escribirme. Las personas que no me siguen, mi cuenta personal es Robert Felipe Medina. Dice Manuel que quiere hablar conmigo. Entonces dice aquí, Aleni Tavera acaba de entrar, Ani acaba de entrar. Entonces yo les decía que tenemos que manejar el sistema tributario. Si usted dueño de un negocio, usted no puede estar ajeno a cómo funciona el código tributario. Pedro, no entiendo cuánto dice por Cora. Por favor, aclare ese concepto. Dice, sí, claro, si son honorarios profesionales, sí, pero no por Cora. ¿Qué significa Cora? Me gustaría que me aclares ese término. A lo mejor no lo escribiste bien o no lo estoy entendiendo. No. En el caso, si es compra, si está registrado en la DGI, Pedro, y es compra, no hay que retenerle. Tú vas a retener el 2% cuando es compra, cuando es un comprobante de compra que tú estás haciendo. O sea, cuando él no está registrado y tú haces el comprobante de compras. Pero si es él que te vende y está registrado y te está vendiendo un producto, no hay que retenerle. Porque se constituye negocio de único dueño. Dice Diego que como uno sabe que una persona física es agente de retención. Bueno, tú tendrías que mostrarte que él todos los meses declara el IR17, el IT1 y todo lo que declaran las empresas. Dice Fiordalisa que si es el mismo procedimiento para personas físicas acogido al RCT. Sí, al RCT tú le vas a retener el 100% del ITEVIS. Y si es un RCT que tiene que ver con, le vas a retener el 10%. Dice Sensi que si yo como empresa compro una cartera de clientes a una persona física no constituida, debo hacerle un formulario de compras. Bueno, Sensi, ahí tú estás comprando un servicio, eso es como un servicio que él te está dando. Lo que habría que ver es cómo esa persona tiene una cartera de clientes sin haberse constituido. ¿Tú estás comprando la deuda o el listado de los clientes? Diego, vamos a aclarar como ya que el destripe por partes. Si el contribuyente, usted le hace un comprobante, escuchen bien, hay comprobantes que antes se llamaba proveedor informal y ahora se llama comprobante de compras. Si es usted que se lo hace el comprobante, si es tú que realiza el comprobante para hacer compra porque no está registrado, tiene que retenerle el 100%, tiene que tener el 100% del ITEVIS, que es lo que establece la norma 05-2019. Ahora, si él está registrado él en la DGI, que es él que te entrega el comprobante, no hay que retenerle, porque es un negocio de único dueño. ¿Lo entienden, Diego y Pedro, para que no haya confusión? Lo que pasa es que usamos el término, ¿cómo se llama? Comprobantes de compra, que lo hace la empresa que está comprando. Yo le voy a comprar ahora mismo a alguien computadoras y le hago un comprobante de compra. En ese caso yo le voy a tener el 100% del ITEVIS y el 2% del valor de la venta. En el caso de que sea el que me entregue el comprobante porque está registrado, no hay que hacerle la retención, porque él está registrado, él es un negocio de único dueño. Dice Sensi, él compra el listado de los clientes. Entonces Sensi, eso es como si fuera un servicio. Usted va a retener el 10% de ese valor, de esa compra. Miren, hay gente que ve esto de las retenciones, de los impuestos, como algo que, bueno, hay que hacerlo, pero yo no me voy a preocupar mucho con eso. En términos fiscales, si un gasto no cumple con todo lo que dice la ley, no es un gasto válido y tú no lo puedes deducir del impuesto sobre la renta. Y si lo deduces y no cumple con todo lo que dice el impuesto sobre la renta, tú tienes entonces una contingencia fiscal.
¿Qué significa una contingencia fiscal? Que si la DGI va mañana y te fiscaliza, tú vas a tener problemas, porque te van a echar esos gastos para atrás, que vas a tener que pagar esos gastos con recargo de intereses, porque no cumple los requisitos que establece la ley. Sí, en ese caso el mantenimiento de un activo sería un trabajo técnico, eso llevaría un 2% de retención, en ese caso, Concepción. Mantenimiento, reparación, albañilería, carpintería, fumigación, limpieza, que es lo que establece el artículo 70 del reglamento 139-98 del Código Tributario. De nada, Sensi. Mucha gente preguntando, a ver si se me quedó alguna pregunta para atrás. Vamos a ver si lo he respondido. Mucha gente en el live, Vamos a ver. FTA consultas tributarias. Viernes de impuestos, señores, aquí en FTA Escuela de Negocios. Vamos a ver. Otro tema importante de las retenciones es las retenciones que se hace de la norma 07-2007, que es la norma del sector construcción. A los maestros constructores se les retiene el 2% del valor del pago. Dice Ana que trabajó en una empresa que hacía pagos al exterior de licencias y tuvo que pagar la retención con intereses y recargos. Una empresa que me da un servicio de mantenimiento de aire acondicionado aplica retención del ITEVIS. Claro que sí, la empresa no aplica esa retención. Pedro. Es un servicio de mantenimiento, un servicio técnico. Sí, Ana, o sea, ahí eso es peleable. No sé por qué ustedes no lo pelearon. Porque ahí tú estás arrendando un activo realmente. Esas licencias que tú pagas, pero la DGI se ha puesto un poquito incómoda con eso, esos pagos que tú le haces a empresas, por ejemplo, como Facebook de publicidad, llevan una retención. Y la gente no la hace. Y esos gastos no son válidos hasta que esta retención no ocurre. Eso creo que la DGI y las nuevas autoridades, en mi opinión, deben reformarlo, porque vivimos en un mundo globalizado. Aquí no, porque ¿cuál es, para que ustedes entiendan, cuál es el concepto de las retenciones? El concepto de las retenciones es que alguien que va a pagar el impuesto en República Dominicana pague la diferencia. ¿Qué pasa si tú vas a pagarle a una empresa en Estados Unidos? Tú tendrías, que es el principal proveedor de servicios de ese tipo a República Dominicana, que informar a la empresa que tú le vas a retener, porque eso establece la ley dominicana, y que tú le vas a dar una carta para que ellos se rebajen el impuesto en Estados Unidos, que es una legislación universal. Ahora bien, ese tipo de medida el Estado Dominicano lo toma para proteger los servicios de República Dominicana. Pero si aquí no hay empresas que den esos servicios, no tiene razón de ser que pongan esos impuestos a la retención cuando aquí no hay empresas para proteger que den esos servicios. Aquí no hay empresas que den licencia de Windows, por ejemplo, o licencia de Microsoft, o de cualquier otro software que usted conozca. Todos me están escuchando. Pues dice Milady que no se escucha. Reporten que me están escuchando, por favor. Confírmenme que me escuchan, jóvenes. ¿Me escuchan? Dice Fernando que sí. No, nítido, pues no hay problema. Mira, dice que entonces si es su internet que hay un problema, porque todo el mundo está escuchando, parece que es el suyo que tiene algún problemita de escucha. Miren, hay un tipo de retención
Atención, dueños de negocio, atención, contadores, que a muchos se les pasa, al nuevo dueño de negocio. ¿Qué hace el Estado cuando tú haces negocio con el Estado? El Estado te retiene el 5% del valor del servicio cuando te paga. Y ese 5%, que es un anticipo, tú te lo vas a rebajar cuando llegue el momento de la declaración jurada de impuestos, a través de un formulario que se llama 623. Dice Yorkina aquí que si un negocio informal se constituye como EIRL, pero las deudas del negocio están a nombre del propietario, por lo que para registrar mi contabilidad, lo que pasa es, Yorkina, y ahí hay un tema un poquito capcioso de manejo. Cuando tú constituyes una empresa, ya sea una EIRL o una SRL, es un ente jurídico diferente al dueño del negocio. ¿Qué pasa? Que los dueños del negocio mentalmente, y quizá en la realidad sea así, lo ven como una sola cosa. Entonces, cuando se constituyen como EIRL, quieren que todo lo que está a nombre de ellos tiene que ser registrarse en contabilidad a nombre de la empresa. Él tendría que hacer una venta o un aporte natural, una venta de la cartera de clientes o la cuenta por cobrar hacia la compañía que creó, o un aporte en naturaleza de ese valor. Dice Fernando que aquí llaman retribución complementaria. Vamos a repetir el concepto que lo dijimos ahorita. Fernando, una retribución complementaria es cuando la empresa le da beneficios específicos a empleados específicos. Por ejemplo, hay ejecutivos de bancos, de grandes empresas que le pagan el colegio de los hijos. La DGI te dice que tú puedes regalar lo tuyo, pero no puedes regalar lo ajeno. Y la DGI es parte de los dueños de tu empresa porque le corresponde el 27% de lo que tú te ganas, aunque no hayas puesto un peso. Entonces, cuando tú pagas el colegio de los hijos de un ejecutivo, aunque el colegio te mande una factura, qué sé yo, por $500,000 de pesos a la empresa con un comprobante fiscal, y no, tú la puedes entrar con comprobante fiscal a la empresa, pero tiene que pagar el 27% en el mes que te llega la factura de ese 500,000 pesos para poder ser un gasto válido, que al final no es válido porque está cobrando el 27 como quiera. Eso es retribución complementaria. Cuando tú le pagas un alquiler de un apartamento a un empleado, a un ejecutivo, eso es retribución complementaria. Eso es un valor que de uso personal y tú tienes que pagar el impuesto, el 27% de ese impuesto. Si tú asignas un vehículo, en el caso de los vehículos, la DGI establece una parte que es uso personal y por esa parte se paga retribución complementaria. Por ejemplo, ¿qué parte? Hablábamos ahorita, si es un empleado de oficina, la DGI establece que el 60% de los gastos de un carro o de un vehículo de un empleado de oficina son gastos de la empresa. Y por el 40% se paga retribución complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, gastas 10,000 pesos en un vehículo del gerente general durante el mes, 6,000 pesos son gastos normales de la empresa, la factura que introdujiste, pero 4,000 pesos van al IR17 en la casilla de retribución complementaria y pagan el 27%. Y si llenan unos formularios que se llaman IR9A e IR9B, que son anexos del IR9. Exacto, Yorkina, eso sería un pasivo que tú le debes. Si tú vas a ir cobrando eso, es un dinero que tú le debes al dueño del negocio realmente. Eso no sería una buena opción. Tú registras eso como un pasivo al dueño del negocio. Miren, todos los meses hay que pagar retenciones. A más tardar el día 10 de cada mes. Hoy estamos a 9. El día 10 es el jueves. Entonces, a más tardar el jueves 10 de septiembre hay que pagar todas las retenciones que se debieron hacer en el mes de agosto. Yo hago este ejemplo gráfico en las clases hablando de que cuando tú pagas retenciones, lo que tú estás haciendo es que te estás financiando con la DGI, porque las retenciones tú tienes que cobrarse la tercera. Vamos a suponer que tú le vas a pagar a una empresa. Cuando tú le vas a pagar a una empresa, y es una empresa que no lleva ningún tipo de retención, porque es una empresa, y hacemos un ejemplo con la factura de los 10,000 pesos. Tú le vas a pagar 10,000
más ITEVIS, que son 1.800. Tú vas a hacer un cheque a esa empresa por 11.800 pesos. Y vamos a suponer que la pagaste el 1 de agosto, esa factura. El 1 de agosto tú desembolsaste 11.800 pesos. Cuando es una empresa que no lleva retención. Vamos a hacer el ejercicio ahora con una empresa que sí lleva retención. Para que ustedes vean cómo ustedes financian. En una empresa que sí lleva retención, el día 1 de agosto, cuando tú pagues la factura, en este caso una empresa no, una persona física, cuando tú pagas la factura el día 1 de agosto, que son la misma factura de 10.000 más ITEVIS, tú al dueño del servicio nada más le vas a pagar 9.000 pesos, que es lo que establece la ley, porque le retuviste el ITEVIS y le retuviste el 10%. El ITEVIS son los 1.800 y el 10% son 1.000 pesos. Del 11.000 nada más quedan 9.000. Le entregaste 9.000 el día 1 de agosto a él. Pasan los días y llega, como yo dije ahorita, el día 10 de septiembre. Y ahí tú vas a pagar los 1.000 pesos que le quitaste a él de los 10.000. Le pagaste 9.000 a él y 1.000 lo vas a pagar el 9 de septiembre. Y el 20 de septiembre, entonces tú vas a pagar el ITEVIS que le retuviste a él. Estás haciendo el mismo pago. La única diferencia es que cuando tú haces retenciones lo pagas en 3 cuotas. Y la gente se queja porque no entiende eso a nivel fiscal. No entiende cómo funcionan los impuestos. La gente se queja de los impuestos porque no saben cómo funcionan. Tú como empresa solamente pagas el impuesto sobre la renta. El resto tú se lo cobras a terceros. Si un abogado tiene un servicio y cuesta 100.000 pesos más ITEVIS y el abogado es una persona física, tú le vas a pagar 90 nada más. De los 100.000 le vas a pagar 90 y los 10.000 se lo va a pagar la DGI el día 10 del mes próximo. Y el ITEVIS, que son 11.800, lo vas a pagar el 20 del mes siguiente. Y ese tipo de manejo fiscal tú tienes que aprender y entenderlo como dueño de negocio. Dice Pedro que les repita la respuesta. Pedro, esa pregunta es subjetiva y depende de quién te da el servicio. Si es un técnico de área de mantenimiento, no lleva la retención del... Dice aquí, disculpa, ¿podría repetir la respuesta sobre el servicio que me da una empresa de mantenimiento? Una empresa de mantenimiento de aire acondicionado sobre la retención del ITEVIS. Mira, lo que establece el artículo, la norma 005 es que las empresas de profesionales liberales incluye a los ingenieros, a los arquitectos, a los contadores, a los abogados. Si esa empresa está constituida por esos profesionales, llevaría la retención del 30% del ITEVIS, que es lo que te preocupa ahora mismo. Yo pienso que esa norma, la DGI, debería de quitarla, porque eso se inventó. Las normas regularmente tienen la fecha del año en que se inventan. Por ejemplo, 0205 significa que fue del año 2005. Pero eso se inventó cuando no existían los comprobantes fiscales. Ya hoy en día hay comprobantes fiscales. Ya todo el mundo está cruzado. Ya la gente sabe cuánto tú vendes y cuánto tú cobras. Pregunta Cecilia que algunas instituciones del Estado cobran un 10%. Lo que establece la ley es un 5%, Cecilia, de retención del Estado, no un 10%. Dice Diego que la retribución complementaria tiene efecto nulo, ya que se paga el 27%, prácticamente no reconocen ese gasto. Es así, Diego, o sea, no 100%, porque es cuando es uso totalmente individual. Porque, por ejemplo, en el gasto de los vehículos sí hay una parte que se recibe como gasto. Es el 80% si es un vendedor y un 60% si es un empleado de oficina. O sea, si tú gastas en un vehículo que está asignado a un empleado de oficina 100.000 pesos en un mes por la razón que sea, o 50.000 pesos, el 60% se sigue manteniendo como gasto y sobre el 40% es que paga retribución complementaria. Artículo 318 del Código Tributario. Dice la doctora Martínez, y lo voy a leer en voz baja. Los vehículos que usan mis jefes están a nombre de la empresa y nunca han pagado retribución complementaria. Déjeme decirle, doctora Martínez, que usted tiene una
contingencia fiscal. Y yo decía cuando iniciamos el live que lo que pasa es que como las pymes, las pequeñas empresas, no, la DGI no manda una auditoría de escritorio, es muy difícil que se den cuenta de eso. Pero las grandes empresas que saben que la DGI va 2, 3, 4 veces al mes, se dan cuenta de eso. Pero usted tiene una contingencia fiscal. Yo les recomendaría que trabajen la retribución para que las cosas queden como van. El artículo 309, Geraldo, habla de las retenciones. Vamos a ver quién más. Claro que la lleva, doctora Martínez. Porque miren qué es lo que la ley determina. Que cuando una persona usa un vehículo de la empresa y se lo lleva para su casa, en algún momento lo va a usar para cosas personales. ¿Cómo qué? Bueno, se va a ir de vacaciones en el vehículo el fin de semana para Valle de las Águilas, para Cayo Arena, para el Cristo en Puerto Plata, para el Pico Duarte. ¿Y en qué vehículo? En el vehículo de la empresa, y son gastos de mantenimiento de la empresa. Juana, mire señores, yo creo que tienen que afinar un poquito, porque cuando yo estoy hablando, hay dos tipos de retenciones. El de personas físicas y el de empresas de profesionales liberales. Por ejemplo, FTA Consultores, que es una firma de contadores y asesores, la parte de FTA que da servicios de contabilidad, igual a contable y todo lo demás, te da un servicio a ti, tú tienes que retener el 30% del ITEVIS, que es lo único que establece la norma 005. Ahora, si es Robert Felipe Medina como persona física que te da ese servicio, tú le vas a retener el 100% del ITEVIS y el 10% del impuesto. ¿Se entiende? Excelente, Yorquina. Es Yorquina que el próximo congreso va a ser en Valle de las Águilas. Bueno, vamos a tener 4Pi virtual, lo estamos preparando, porque ya el 2021, el 2020, la pandemia nos sorprendió, pero sí, el 2021 podría ser una buena sede para el congreso, los 4 pilares de los negocios y el emprendimiento, como lo hicimos en el año pasado. Dice Doris que Doris Martínez, que yo le estoy diciendo doctora, que dice DRS. Yo pensé que era doctora. Ahí está nuestro amigo José Santana de Genius Academy en sintonía. Juana Sena. Pregunta Nelson 0607 que si el 10% se calcula sobre el monto con el ITEVIS o sobre el monto. Miren, es una pregunta interesante. Recuerden que el ITEVIS, que en otros países se llama IVA o impuesto al valor agregado, es un impuesto al valor agregado que se le pone encima al monto que tú vas a cobrar. Tú me pides una cotización a mí como Robert Felipe Medina para un servicio de igual a contable y yo te digo, mira, te cuesta 30,000 pesos. Es 30,000 pesos más el impuesto a la transferencia de ese servicio, que sería el ITEVIS. Entonces, el 18% de los 30,000 se le sube a la factura. Y la retención se le hace a los 30,000. El 10% es sobre los 30,000. Entonces, el pago va a salir a mí como persona física por 27,000 pesos. El ITEVIS lo retiene ese por ciento y lo paga el día 20. Y el día 10 vas a pagar los 3,000 pesos que me retuviste como persona física. Dice Milady que tiene una confusión. Dice que Asiñeri, que excelente en el 2021. Eugenio Valle, que estuvo con nosotros en 4Pi, emprende en el 2019. Esa persona física, esté o no esté registrada en la DGI, Milady, hay que retenerle el 10% y el 100% del ITEVIS.
De la única manera que a una persona física yo no le retendría el 100% del ITS si me demuestra que es agente de retención. O sea, que él todos los meses declara su ITEVI, su IR17 y todo lo demás. De lo contrario, se le hace la retención. Vamos a ver aquí preguntas que hay en la cajita de preguntas. No hay otra forma de darle esos beneficios que no sea con retribuciones complementarias. En efectivo, Fiordalisa. ¿Qué es lo que la DGI busca cuando te cobra dinero por la retribución complementaria? Que tú le pagas los impuestos que corresponden. Lo que pasa es que si tú me lo das en factura, no paga impuestos entonces. De la única manera que no existe retribución complementaria, señores, es si beneficia a todo el personal de la empresa. Si no beneficia a todo el personal de la empresa, beneficia a unos pocos, a un grupo exclusivo, hay retribución complementaria. Vamos a ver aquí. Tengo personas físicas con administración local y en estado activo en la DGI, pero no emite comprobantes. Miren, la norma 05-2019 establece que se va a generar comprobante fiscal solamente de compra cuando no esté registrada la persona en la DGI. Si la persona está registrada en la DGI, está obligada a generar comprobante fiscal y es un deber formal que lo establece el artículo 50 del Código Tributario. De hecho, hay empresas en el país que si usted no está registrado, no puede operar con ellas. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Dice que esa persona presta servicios de plomería. Vamos a ver aquí. El mantenimiento de los activos, su reparación, aplica. Esa pregunta la hicieron y la respondimos ahorita. Sí. Vamos a ver aquí. Si tengo una empresa si tengo una factura de una empresa, da servicio de mantenimiento para autobuses, debo de retener mantenimiento de autobuses. Si es una empresa, no. Mire, el tema es con eso de los servicios, que eso se está relajando. La gente cree que cualquier servicio lleva retención. Y lo que establece la norma C205, que yo estoy abogando porque la quite, la DGI, porque no es necesaria, son los servicios profesionales liberales. Vamos a ver quién más aquí. ¿A qué se debe que una persona en estado activo en la DGI con administración local no emita NSF? Bueno, no sé por qué no lo está haciendo, pero debería, es un deber formal. Todo el que hace negocios en República Dominicana está obligado a emitir comprobantes fiscales, señores. Y eso nos conviene a los contadores, le conviene a usted como persona física, le conviene como dueño de negocio, porque eso evita que mañana digan que usted tuvo lavado de activos, porque usted está trabajando en base a la realidad de su negocio. Dice Santana 1181. Dice primero Milady que si una póliza de seguro para un funcionario de manera individual, ¿eso es retribución complementaria? Claro, porque nada más el que la tiene. Atención, siempre y cuando no beneficie a todo el mundo, señores, es retribución complementaria. Si tenemos una póliza de seguro para todos, no es retribución, pero si nada más beneficia al gerente general, al gerente de ventas, ahí hay retribución complementaria. Dice Santana 11, cuando una persona física brinda un servicio y él incluye piezas, solo se le retiene la mano de obra o el total de la factura. En este caso, tú lo pones a todo costo y le retienes el 2% al total de la factura, Santana, que es lo que establece el artículo 70. Dice Ica María que la gente no quiere darte comprobante
y tú te enteras que está registrado cuando es tarde. Bueno, miren, señores, yo decía en una clase ayer que coincidencialmente el 606 se parece mucho al 666. Tú no puedes comprar ni vender sin eso. Tenemos que acostumbrarnos a exigirle comprobante fiscal a todo el que le compramos. Porque el comprobante de compra se va a convertir en algo casual, algo esporádico, lo que nosotros llamamos chiripa en República Dominicana, picoteo. Intenso, muchas preguntas. A partir del artículo 309, Geraldo, especifica que se le debe retener el 10% en los pagos que tú hagas también de servicios y de intereses a personas físicas. Ahí tenemos a Milá, dice que gracias. Señores, hemos tenido un montón de preguntas. Esta sección se está viendo mucho. Viernes de impuestos, sobre todo de la legislación fiscal dominicana. Estamos hablando hoy de retenciones y retribuciones complementarias. Toda esta información, cuando usted la realiza, se manda a más tardar el día 10 de cada mes en el formulario IR17. Y hay unos anexos que tú lo haces para fines de guardarlo en la empresa, lo hacen los contadores, que es el IR9A, el IR9B y el IR9, inclusive el IR6, para tú documentar cuáles son las retenciones que estás haciendo. Bien, señores. Estamos terminando, ya nos quedan solo unos minutitos en el live. Hemos estado hablando de retribuciones complementarias e impuestos de retención a terceros. Señores, otro punto importante es que si se te pasa la retención, o sea, si tú no la pagas a más tardar el día 10, te cobra de recargos e intereses. ¿Cuál es el recargo? El 10% inmediatamente el día después que tú no has pagado. Por ejemplo, si es el día 10 que tú tenías que pagar 1.000.000 de pesos y lo pagaste el día 11, tú tienes 111.000 razones para llorar, porque te cobran el 10% el primer mes y un 1.10%. O sea, que el 1.000.000 te cobran un 11.10% de recargo de intereses por no pagarlo el día 10, porque te pasó por un día. Y después de ahí te cobran un 4% cada mes y el 1.10% hasta que tú pagues, o sea, un 5.10% mensual. Si tardaste 10 meses más para pagar ese mismo impuesto del 1.000.000, te van a cobrar un 51% adicional. O sea que tu 1.000.000 se va a convertir en 1.600.000 pesos porque lo pagaste 10 meses más tarde. Ahora todos pueden aprovechar la ley 4620 para reducción de deuda tributaria, además de eso para actualizar sus activos. Aprovechenla, que está en vigencia. Están tratando de hacer una reforma fiscal ahora para que haya una amnistía también con la ley, pero aprovechen y pónganse al día, paguen las deudas y hagan todo lo que tienen que hacer. La tranquilidad no tiene precio, señores, y el precio de la tranquilidad de la gente de negocios, de la gente que comienza a producir recursos, es pagar bien los impuestos. Cuando el Capone cayó en Estados Unidos, no fue por venta de alcohol ilegal, fue porque evadió impuestos. Dice, señores, dice mi Fugi que me ha dado 2 veces el 606 y no me sale, que debo pagar impuestos. ¿A qué se debe? He enviado 2 veces el 606 y no me sale que debo pagar impuestos. No es que con el 606, mi Fuki, hay que contáctenos, escríbame. Me pueden seguir, los que no me siguen, en Robert Felipe Medina, en mi cuenta personal. Me escriben al personal, ya ustedes saben. Seguimos aquí en FTA Consultas, viernes de impuesto. Pasen una excelente noche y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a tratar la legislación fiscal que tiene que ver con las sin fines de lucro y las ONG, que hay muchísimos errores que se cometen
en ese tipo de organizaciones. Se me cuidan mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos.